Hola, soñador que se siente olvidado, prisionero de una promesa que parece haberse perdido. Si alguna vez has estado en un pozo de desesperación, en una prisión de traición o en el exilio del olvido, esta historia es tu mapa de salida. Es la prueba de que Dios no solo rescata, sino que levanta líderes desde los lugares más oscuros. Si alguna vez has sentido que un don de Dios, un sueño en tu corazón, te ha traído más problemas que bendiciones, suscríbete ahora, porque estás a punto de ver cómo cada herida se convierte en una insignia de honor y cada celda en una sala del trono. Únete a nosotros en este viaje de inspiración profética. Nuestra historia comienza con un joven llamado José. Él no era un joven ordinario. Era el hijo amado de su padre, Jacob, y esta distinción no era un secreto. Su padre le había regalado una túnica, una prenda de muchos colores que era mucho más que una simple vestimenta. Era un manto de favor, una declaración visible de su estatus especial, un símbolo de una herencia y un destino que lo separaba de sus hermanos. Pero la túnica era solo la manifestación externa de una realidad interna mucho más profunda. José era un soñador, y sus sueños no eran fantasías vacías de la juventud. Eran descargas divinas, visiones proféticas enviadas directamente desde la sala del trono del cielo. Eran vistazos a un futuro que Dios ya había decretado para él. En un sueño vio cómo los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban y se postraban ante su propio manojo, que se erguía en el centro. En otro sueño, aún más audaz, vio al sol, a la luna y a 11 estrellas inclinándose ante él. La interpretación era ineludible. Un día, toda su familia, incluso sus padres, lo honrarían y se someterían a su autoridad. José, en la inocencia de su juventud, compartió estos sueños. Quizás lo hizo con asombro, quizás con un toque de orgullo. No entendió que estaba haciendo algo increíblemente peligroso. No se dio cuenta de que al revelar la promesa de Dios, estaba declarando la guerra a la envidia humana. Un don divino, en manos de alguien que no comprende el corazón oscuro de los hombres, puede convertirse en un arma en su contra. Para sus 10 hermanos mayores, la túnica de colores ya era una ofensa diaria, un recordatorio constante de que eran menos amados. Pero los sueños fueron la gota que colmó el vaso. No solo era el favorito de su padre, sino que ahora, aparentemente, también era el favorito de Dios. La envidia, ese veneno lento y corrosivo, comenzó a hervir en sus venas, convirtiéndose en un odio profundo y arraigado. Aquí yace la primera y más profunda tensión de la historia. ¿Cómo es posible que una promesa pura, un sueño enviado por un Dios bueno, pueda provocar un deseo tan intenso de muerte? La respuesta es una ley espiritual. La luz siempre provoca a la oscuridad. El favor siempre atrae el ataque. La unción divina a menudo te convierte en un objetivo para la furia del infierno y la inseguridad de los hombres. José no lo sabía, pero su don lo había puesto en un camino de colisión con el odio de su propia sangre. Cada vez que sus hermanos lo veían, no veían a su hermano pequeño. Veían la túnica de colores y recordaban su propia falta de favor. Escuchaban el eco de sus sueños y sentían el aguijón de su propia insignificancia. Su existencia misma se convirtió en un juicio para ellos, y así planearon su fin. El favor que estaba destinado a elevarlo se convirtió en la razón para enterrarlo. El sueño que prometía su futuro liderazgo se convirtió en la sentencia de muerte dictada por sus propios hermanos. Lo vieron venir a lo lejos en el desierto, su túnica de colores brillando bajo el sol, una mancha de esperanza en un paisaje árido. Pero para ellos, era el color de la traición. La promesa de Dios lo había marcado para la grandeza, pero sus hermanos lo marcaron para la destrucción. Lo que estaban a punto de hacerle en el desierto sería solo el comienzo de su descenso al infierno. La envidia, una vez que ha echado raíces, no se contenta con odiar en silencio. Busca destruir el objeto de su desprecio.
Los hermanos de José lo vieron acercarse, una silueta solitaria en el vasto desierto, y el plan, nacido del odio, se puso en marcha. No lo recibieron con un saludo, sino con la furia de lobos que atacan a una presa. Lo agarraron, sus manos rudas contrastando con la suavidad de la túnica que tanto odiaban. El sonido de la tela rasgándose fue el primer sonido de su nueva vida. Le arrancaron la túnica de colores, el símbolo del favor de su padre y de la promesa de Dios. Al despojarlo de ella, no solo lo desnudaron físicamente, intentaban desnudarlo de su identidad, de su destino. Le estaban gritando sin palabras: «Tú no eres especial, tus sueños no significan nada». Y entonces, lo arrojaron al pozo. La caída fue corta, pero el descenso fue infinito. Aterrizó en la tierra fría y húmeda de una cisterna vacía. La luz del sol se convirtió en un pequeño círculo burlón muy por encima de él, y luego fue reemplazada por una oscuridad total. El calor del desierto fue sustituido por un frío que no venía de la tierra, sino del abandono. El pozo era más que un agujero en el suelo, era una tumba prematura. Era el lugar donde los sueños van a morir. Era el silencio absoluto, un mundo sin color, sin sonido, sin esperanza. Y en esa oscuridad, José estaba completamente solo. Solo con el eco de las risas de sus hermanos, solo con el recuerdo de sus rostros torcidos por el odio, solo con la pregunta que gritaba en su alma: ¿por qué? Pero el verdadero horror no era el silencio del pozo. Era el sonido que venía de arriba. Podía oír sus voces, las voces de sus hermanos. Los escuchó sentarse a comer, sus risas indiferentes resonando sobre la boca de su tumba improvisada. Y luego, los escuchó debatir su destino. Escuchó cómo negociaban su vida, cómo calculaban su valor. No lo llamaban hermano, lo llamaban el soñador. Sus sueños se habían convertido en su crimen. Su vida, que debería haber sido sagrada para ellos, se convirtió en una mercancía. Escuchó la fría lógica de Judá. ¿Qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo. Lo escuchó desde el fondo del abismo, mientras sus propios hermanos le ponían precio a su alma. Y en medio de todo esto, la pregunta más grande y más dolorosa resonaba con más fuerza: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el Dios que le había dado los sueños? ¿Acaso las promesas del cielo no significaban nada en la brutalidad de la tierra? Este fue el momento del silencio de Dios, la prueba más aguda de la fe. Ser abandonado por la familia es un dolor terrible. Sentirse abandonado por el Dios que te hizo una promesa es un infierno. Finalmente, llegaron los mercaderes. Oyó el sonido de los camellos, las voces extrañas. Oyó el sonido de las monedas. 20 piezas de plata. Ese fue el precio de un hijo de Jacob, el precio de un soñador. Fue sacado del pozo, no para ser liberado, sino para ser encadenado. La breve visión de la luz del sol fue solo para mostrarle los rostros de sus nuevos amos y la espalda de sus hermanos mientras se alejaban, vendido, traicionado, encadenado. Mientras la caravana de esclavos comenzaba su largo y polvoriento viaje hacia Egipto, cada paso lo alejaba más de todo lo que había conocido. Su hogar, su padre, su libertad, todo perdido. La túnica de colores estaba manchada de sangre de cabra en el desierto, una mentira para cubrir un pecado. Sus sueños parecían ser la mayor mentira de todas. Pero sus hermanos cometieron un error de cálculo fatal. Pensaron que al vender al soñador, matarían el sueño. No se dieron cuenta de que solo estaban pagando su transporte. En su intento de destruirlo, lo estaban enviando al único lugar en la tierra donde sus sueños imposibles podrían, un día, hacerse realidad. Vendido y encadenado, José llegó a Egipto como esclavo. Pero incluso en la casa de su amo, el don que sus hermanos odiaban lo haría destacar, preparando el escenario para una prueba de integridad aún mayor. José llegó a Egipto despojado de todo, excepto de dos cosas:
su don y la presencia de Dios. El Génesis nos dice una y otra vez una frase clave: mas Jehová estaba con José. Esta no era solo una declaración piadosa, era el motor de su supervivencia y de su ascenso. Aunque estaba en tierra extranjera, un esclavo sin nombre, el favor del cielo que sus hermanos intentaron arrancarle seguía sobre él, ahora de una manera invisible pero mucho más poderosa. Fue comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón, un hombre de alto rango, poderoso e influyente. En su casa, José no se hundió en la autocompasión, no maldijo a Dios ni a sus hermanos. Hizo lo único que podía hacer: trabajó, y todo lo que tocaba prosperaba. La bendición de Dios era tan evidente en su vida que incluso Potifar, un egipcio pagano, pudo verla. Potifar vio que este joven esclavo hebreo tenía una sabiduría, una eficiencia y una integridad que no eran normales. Lo que otros tardaban días en hacer, José lo hacía en horas. Lo que otros supervisaban con descuido, José lo administraba con una excelencia meticulosa. La bendición no era para beneficio de José, sino para el beneficio de su amo. Y Potifar, siendo un hombre práctico, reconoció este activo divino y lo promovió. De ser un esclavo más, José ascendió rápidamente hasta convertirse en el mayordomo principal de toda la casa de Potifar. Tenía control sobre todo: las finanzas, los sirvientes, las propiedades. Su amo confiaba en él tan ciegamente que no se preocupaba por nada, excepto del pan que comía. José había pasado de la cisterna a la administración, de la esclavitud a una posición de gran autoridad. Parecía que su suerte finalmente había cambiado. Pero el favor de Dios a menudo nos lleva a pruebas mayores, no a una vida más fácil. La Biblia dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Y esta cualidad, combinada con su posición de poder, atrajo la atención equivocada. La esposa de Potifar, una mujer sin nombre en la historia pero con un poder inmenso, puso sus ojos en él. Día tras día, ella lo acosaba con sus insinuaciones, invitándolo a traicionar a su amo y a su Dios. Para José, esta era una prueba mucho más sutil y peligrosa que la del pozo. La traición de sus hermanos fue un ataque externo, brutal y directo. Esta era una tentación interna, seductora y silenciosa. Ceder le habría ofrecido placer momentáneo y quizás incluso una mayor influencia en la casa. Resistirse era arriesgarlo todo. Su respuesta a ella revela la profundidad del carácter que Dios había forjado en él. Él dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Notemos a quién menciona primero. Su lealtad principal no era a su amo terrenal, Potifar, a quien ciertamente respetaba. Su lealtad era a su amo celestial, a Dios. Había aprendido en el pozo y en la caravana de esclavos que la única presencia constante en su vida era la de Dios, y no estaba dispuesto a traicionarla por nada. Un día, la tentación se convirtió en una trampa. Ella lo agarró por la ropa, y él, en un acto de integridad desesperada, huyó, dejando su manto en sus manos. Esa misma prenda se convirtió en la falsa evidencia en su contra. La mujer, despreciada y furiosa, gritó y lo acusó del mismo crimen que ella había intentado cometer. Potifar, al escuchar la acusación, se enfureció. Quizás creyó a su esposa, o quizás, como algunos sugieren, sabía la verdad pero tenía que salvar las apariencias. El resultado fue el mismo. José fue arrestado, y aquí yace la paradoja más cruel y dolorosa de su historia. La traición de sus hermanos lo llevó a la esclavitud, pero su propia integridad lo llevó a un lugar aún peor: la cárcel. Hacer lo correcto lo había condenado. La prueba de fe es relativamente fácil cuando la obediencia conduce a la bendición. Pero, ¿qué haces cuando tu obediencia a Dios te conduce directamente al castigo, a la injusticia y a la pérdida de todo lo que has ganado? Arrojado a la mazmorra del rey,
un agujero oscuro reservado para los enemigos del Estado, un lugar para los olvidados. Parecía que sus sueños y su Dios lo habían abandonado para siempre. Pero José no sabía que no estaba entrando en su tumba. Acababa de matricularse en la Universidad de Dios. La prisión del rey en Egipto no era una cárcel común. Era una mazmorra, un hoyo oscuro y húmedo bajo tierra, un lugar donde los prisioneros políticos y los criminales de alto perfil eran enviados para ser olvidados por el mundo. Era el final del camino. Para José, este descenso representaba el punto más bajo de su vida. Había sido traicionado por su sangre y ahora condenado por su integridad. Si alguna vez hubo un momento para que su fe se quebrara, era este. Pero una vez más, la Escritura nos da esa frase clave y poderosa. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. La presencia de Dios no impidió que José entrara en la prisión, pero transformó la prisión una vez que él estuvo dentro. José no se sentó en un rincón a maldecir su destino. Llevaba consigo una unción de liderazgo que no podía ser contenida por muros de piedra ni por barrotes de hierro. En lugar de ser consumido por la amargura, comenzó a servir. Hacía lo que sabía hacer: administrar, organizar, traer orden al caos. El jefe de la cárcel, al igual que Potifar antes que él, vio algo diferente en este joven hebreo. Vio una competencia, una fiabilidad y una luz que no pertenecían a ese lugar de oscuridad. La bendición de Dios era tan palpable que, una vez más, José fue ascendido. El jefe de la cárcel le entregó el cuidado de todos los demás prisioneros. José, el recluso, se convirtió en el director de facto de la prisión. La Biblia dice que todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Se había convertido en el líder del reino de los olvidados. Este era el campo de entrenamiento de Dios. Antes de poder administrar los graneros de un imperio, tenía que aprender a administrar las raciones de una prisión. Antes de poder gobernar a los príncipes de Egipto, tenía que aprender a liderar a los quebrantados y desesperados. Y fue en esta universidad de la oscuridad donde su don, el don de los sueños que lo había metido en tantos problemas, resurgió. Pero esta vez no era para su propia gloria, sino para servir a los demás. Dos nuevos prisioneros de alto perfil llegaron a su custodia: el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón. Ambos habían ofendido al rey y esperaban su juicio. Una mañana, José los encontró angustiados. Ambos habían tenido un sueño la misma noche y no había nadie que pudiera interpretarlo. José, con una fe que había sido forjada en el fuego de la aflicción, les dijo unas palabras que revelaban su profunda madurez. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora a mí. Ya no era el joven orgulloso que contaba sus propios sueños. Era el siervo humilde que apuntaba a Dios como la fuente de toda sabiduría. Interpretó ambos sueños con una precisión divina. Le dijo al copero que en 3 días sería restaurado a su posición. Y le dijo al panadero que en 3 días sería ejecutado. Y así sucedió. Antes de que el copero se fuera, José le hizo una petición conmovedora, la única vez que vemos un atisbo de su anhelo humano de justicia. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. La esperanza se encendió en su corazón. Finalmente, después de más de una década de sufrimiento, había una salida. Alguien con acceso directo al faraón conocía su historia y le debía la vida. Esperó. Un día, una semana, un mes. Pero el copero, una vez restaurado a la comodidad del palacio, no se acordó de José, sino que le olvidó. El silencio que siguió fue quizás la prueba más dura de todas. La puerta de la esperanza, que se había abierto una rendija, se cerró de golpe. El olvido. Ser olvidado por el hombre al que había ayudado y, aparentemente, olvidado por el Dios que le había dado el don. Pasaron 2 años completos. 730 días de silencio, de espera, de fe puesta a prueba hasta el límite.
¿Qué hace Dios cuando parece que te ha olvidado por completo? No te está olvidando, te está forjando, está construyendo el carácter que pueda soportar el peso de un palacio. Esos 2 años de silencio en la prisión no fueron un error en el plan de Dios. Fueron la fase más crítica de su entrenamiento. El pozo le enseñó sobre la traición. La casa de Potifar le enseñó sobre la tentación. Pero la prisión, y sobre todo el olvido, le enseñaron sobre el carácter de Dios y el suyo propio. Fue un tiempo de forja, donde el fuego de la aflicción quemó las impurezas y dejó solo el oro puro. Dios tenía que matar al joven arrogante de la túnica de colores para que pudiera nacer el siervo humilde que gobernaría un imperio. El orgullo de sus sueños juveniles, esa confianza en su propio don, tenía que ser quebrantada y reemplazada por una dependencia total en el dador de los sueños. El martillo del olvido y el cincel del sufrimiento estaban esculpiendo una obra maestra. Un hombre cuyo carácter pudiera soportar el peso de la promoción que se avecinaba en esos 730 días, José aprendió la paciencia. No una paciencia pasiva de resignación, sino una paciencia activa, una espera llena de fe que cree en la bondad de Dios incluso cuando no hay evidencia de ella. Cada amanecer que no traía al copero, cada noche que lo encontraba todavía en la celda, era una nueva lección sobre los tiempos soberanos de Dios, que no se rigen por nuestros calendarios de urgencia. Aprendió a perdonar en un nivel profundo. Cada día que el copero no lo recordaba, era una nueva oportunidad para perdonar el olvido, para liberar la amargura que podría haber envenenado su alma. Si no hubiera aprendido a perdonar al copero en la prisión, nunca habría podido perdonar a sus hermanos en el palacio. Dios estaba preparando su corazón para el momento de la reconciliación, años antes de que ocurriera. Y lo más importante, aprendió a liderar desde abajo. La prisión le enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de estar por encima de los demás, sino de arrodillarse para servirles. Administró a los quebrantados, aconsejó a los desesperados y trajo esperanza a un lugar sin ella. Estaba gobernando su pequeño reino de oscuridad con la misma fidelidad con la que un día gobernaría el imperio más grande del mundo. Imaginemos la batalla en su mente durante esos 2 largos años. Los susurros de la duda. Dios te ha olvidado. La tentación de la desesperación. Tus sueños eran una mentira. La invitación a la amargura. Nadie es digno de confianza. Pero en medio de esa guerra espiritual, José se aferró a lo único que le quedaba. La certeza de que el Dios que estuvo con él en la casa de Potifar, también estaba con él en la celda. Dios lo estaba despojando de toda confianza en el hombre, incluso en un hombre agradecido como el copero, para que su confianza estuviera anclada únicamente en la roca de su fidelidad. Estaba vaciándolo de sí mismo para poder llenarlo de su espíritu. La forja estaba casi completa. El siervo estaba listo. Solo faltaba la crisis que requeriría al hombre que Dios había formado. Y justo cuando la noche parecía más oscura, cuando la esperanza casi se había extinguido y la vida en prisión se había convertido en una rutina sin fin, en una sola noche, un sueño, no 1, sino 2, atormentó la mente del hombre más poderoso de la tierra. El faraón de Egipto estaba a punto de tener una noche de insomnio, y esa noche de insomnio cambiaría el destino de José y del mundo para siempre. La orden llegó como un relámpago en la oscuridad de la prisión. El faraón te llama. Los guardias, que durante años lo habían visto como un recluso más, ahora se movían con una urgencia temerosa. Lo sacaron de la mazmorra, de ese agujero de olvido, y lo llevaron a la luz del sol. La transición fue vertiginosa. Lo afeitaron según la costumbre egipcia, le quitaron sus ropas de prisionero y le dieron vestiduras limpias, dignas de una audiencia real. En cuestión de minutos, pasó de ser un número a ser un hombre con un destino. Imaginen la escena. José, parpadeando bajo el sol que no había sentido plenamente en años, es conducido a través de los pasillos opulentos del palacio.
el olor a incienso, el brillo del oro, el murmullo de los cortesanos. Y entonces se encuentra de pie ante el trono del hombre más poderoso del mundo, un hombre que era considerado un dios en la tierra. El destino de dos naciones, Egipto e Israel, pendía de lo que sucedería en los próximos momentos. El faraón lo miró y le dijo: «He tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». Este era el momento, la oportunidad de su vida. El joven José, el de la túnica de colores, podría haber aprovechado para exaltarse, para decir: «Sí, soy el mejor intérprete de sueños». Pero el hombre que salió de la prisión era diferente. Su respuesta fue la prueba de su transformación. Con una humildad forjada en el fuego, José miró al faraón y dijo: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta de paz a Faraón». Con esa sola frase, desvió toda la gloria de sí mismo y la apuntó directamente al cielo. Demostró que había aprendido la lección más importante de la prisión, que él era solo un vaso y que todo el poder y toda la sabiduría pertenecían a Dios. Entonces, el faraón le contó sus sueños: las 7 vacas gordas devoradas por las 7 vacas flacas, y las 7 espigas hermosas devoradas por las 7 espigas menudas. José escuchó, y el Espíritu de Dios le dio no solo la interpretación, sino crucialmente, la estrategia. Le explicó que los sueños eran uno solo. 7 años de abundancia sin precedentes serían seguidos por 7 años de una hambruna tan severa que consumiría toda la tierra. Pero no se detuvo ahí. Le presentó al faraón un plan de acción detallado. Nombrar a un hombre sabio para que recolectara una quinta parte de toda la cosecha durante los años de abundancia y la almacenara para los años de escasez. No solo identificó el problema, proveyó la solución. El don del soñador se había fusionado con la sabiduría del administrador forjado en la prisión. El faraón y sus siervos quedaron asombrados. Y el faraón pronunció las palabras que sellaron el destino de José: «¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?». Volviéndose a José le dijo: «Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo». En un solo día, en una sola conversación, el faraón le quitó su anillo de sello y se lo puso a José. Lo vistió con ropas de lino fino, le puso un collar de oro y lo proclamó segundo en el reino. El prisionero olvidado era ahora el primer ministro del imperio. Pero Dios no lo había elevado simplemente para darle poder y riquezas. Lo había posicionado de manera perfecta y estratégica para cumplir el propósito original de aquellos sueños que sus hermanos tanto odiaron. La transición fue vertiginosa. En una sola mañana, José pasó de tener sus pies en cadenas a tener el anillo del faraón en su mano. Cambió sus harapos de prisionero por ropas de lino fino, el material de la realeza. El hombre que había sido olvidado en una celda, ahora recorría Egipto en el segundo carro del reino, y los heraldos corrían delante de él, gritando al pueblo que se arrodillara. El ascenso fue meteórico, total y divinamente orquestado. A los 30 años de edad, después de 13 años de sufrimiento, en el pozo, en la esclavitud, en la prisión, José se encontró de pie junto al trono del imperio más poderoso del mundo. Todo lo que había perdido le fue restaurado multiplicado. Se casó con Asenat, una mujer de la alta sociedad egipcia, y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Sus nombres eran proféticos. Llamó al primero Manasés, que significa «Dios me hizo olvidar», porque dijo: «Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre». No era un olvido de amnesia, sino un olvido sanador, donde el dolor del pasado ya no tenía poder sobre su presente. Y llamó al segundo Efraín, que significa fructífero, porque dijo: «Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción». Reconoció que su mayor bendición había nacido en el lugar de su mayor dolor.
Este era un hombre que entendía la mano soberana de Dios en cada detalle de su vida. Estaba listo para la tarea que se le había encomendado. Y así comenzaron los 7 años de abundancia, tal como Dios había revelado. La tierra de Egipto produjo cosechas en una escala nunca antes vista. Mientras otros podrían haberse relajado y disfrutado de la prosperidad, José, el estratega profético, se puso a trabajar. Implementó su plan con una sabiduría y una eficiencia que asombraron a todos. Recorrió toda la tierra de Egipto, estableciendo un sistema de recolección y almacenamiento a una escala masiva. Construyó graneros en cada ciudad y los llenó hasta rebosar. La Biblia dice que recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta que no se pudo contar. No estaba simplemente almacenando grano, estaba almacenando la vida. Estaba obedeciendo la visión que Dios le había dado, preparándose para una crisis que nadie más podía ver venir. Durante esos 7 años, se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto, después del faraón. Los príncipes y gobernadores acudían a él en busca de consejo. Los administradores aprendían de sus métodos. Él no gobernaba con la arrogancia de un hombre que ha alcanzado el poder, sino con la humildad de un siervo que sabe que está administrando los recursos de Dios para un propósito divino. La prisión le había enseñado a manejar el poder sin ser corrompido por él. Y entonces, tan ciertamente como habían llegado los años de abundancia, terminaron. La hambruna comenzó a extender sus dedos huesudos sobre toda la región. Las cosechas se secaron, la tierra se agrietó y el pánico se apoderó de las naciones circundantes. Cuando el hambre se hizo insoportable en Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan, y la respuesta del faraón fue simple y llena de confianza: «Id a José y haced lo que él os dijere». José abrió los graneros, y Egipto tenía pan. No solo para sí mismo, sino para el mundo entero. De todas las tierras venían a Egipto para comprarle grano a José, porque el hambre era grave en todas partes. El hombre que había sido vendido por 20 piezas de plata ahora controlaba la supervivencia económica del mundo conocido. El esclavo se había convertido en el Salvador. Aquí vemos el cumplimiento espectacular de la profecía. La crisis que él había predicho, la misma que podría haber destruido a la nación, se convirtió en la plataforma para su mayor exaltación y para la salvación de millones. Dios no solo le dio la capacidad de ver la tormenta que se avecinaba, lo posicionó para ser el arca en medio de esa tormenta. Así es como Dios obra. Levanta y posiciona a sus siervos no en tiempos de paz, sino para que sean la solución divina en tiempos de caos. Y entonces un día, mientras supervisaba la distribución de grano, su mirada se detuvo en un grupo de 10 hombres. Sus ropas eran extranjeras, sus rostros estaban marcados por el largo viaje, por el hambre y por el miedo. Se arrodillaron ante él, el poderoso gobernador de Egipto, suplicando por comida. Y bajo la pintura y las vestiduras egipcias, José los reconoció. Eran sus hermanos. El sueño de su juventud se estaba cumpliendo, literalmente, ante sus ojos. La escena era casi surrealista. 10 de los hombres que lo habían arrojado a un pozo, ahora estaban postrados rostro en tierra ante él. Sus manojos se inclinaban ante su manojo. No sabían quién era él. Para ellos, era Safnat Panea, el gran gobernador egipcio, el hombre que tenía el poder de la vida y la muerte sobre ellos y sus familias. Pero para él, eran los rostros de su pesadilla y de su profecía, todo en uno. José los reconoció al instante, pero actuó como un extraño. La Biblia dice que se acordó de los sueños que había soñado acerca de ellos. En ese momento, toda su vida debió pasar ante sus ojos: el pozo, las cadenas, la prisión, el olvido. Y ahora esto. No era el cumplimiento de una ambición personal, sino la manifestación de un plan divino que era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Su primera reacción no fue de venganza, aunque ciertamente tenía el poder para ejercerla. Podría haberlos ejecutado en el acto o haberlos dejado morir de hambre.
Pero José no era el mismo joven de 17 años. 13 años en la forja de Dios lo habían transformado. Su reacción fue de una sabiduría profunda y calculadora. Necesitaba saber si sus hermanos también habían cambiado. Los acusó de ser espías. Era una táctica brillante que los obligó a revelar todo sobre su familia, que su padre Jacob todavía vivía y que tenían un hermano menor, Benjamín, el otro hijo de su amada madre Raquel, que se había quedado en casa. La mención de Benjamín debió conmover el corazón de José. Comenzó una serie de pruebas diseñadas no para castigarlos, sino para probar sus corazones. Los metió en la cárcel por 3 días, dándoles una pequeña probada de lo que él había sufrido durante años. Luego, los envió de vuelta a casa con grano, pero exigió que regresaran con su hermano menor como prueba de su historia, manteniendo a Simeón como rehén. Este acto fue una prueba de su lealtad a su padre y a su hermano menor. ¿Sacrificarían a Benjamín para salvar a Simeón y a sí mismos, de la misma manera que lo habían sacrificado a él años atrás? El hambre finalmente los obligó a regresar, esta vez con Benjamín. Cuando José vio a su hermano menor, se sintió tan abrumado por la emoción que tuvo que retirarse a sus aposentos para llorar. La prueba final y más conmovedora fue cuando plantó su copa de plata personal en el saco de Benjamín y luego los acusó de robo. Cuando la copa fue descubierta, la ley dictaba que Benjamín debía convertirse en su esclavo. Este era el momento de la verdad. ¿Abandonarían sus hermanos a Benjamín a una vida de esclavitud en Egipto para salvarse a sí mismos, repitiendo su pecado original? Pero entonces, ocurrió algo que José nunca esperó. Judá, el mismo hermano que había sugerido venderlo, dio un paso al frente. Pronunció uno de los discursos más apasionados y hermosos de toda la Biblia. Habló del amor de su anciano padre por su hijo menor, de cómo su vida estaba ligada a la del muchacho, y de cómo la pérdida de Benjamín lo mataría. Y entonces, Judá hizo la oferta definitiva. Dijo: «Te ruego, por tanto, que quede yo en lugar del muchacho por siervo de mi señor, y que el muchacho vaya con sus hermanos». Se ofreció a sí mismo como esclavo sustituto para salvar a su hermano. En ese instante, José vio que el hombre que había vendido a un hermano por 20 piezas de plata, ahora estaba dispuesto a dar su propia vida por otro. Habían cambiado. Al ver este acto de amor sacrificial, José ya no pudo contenerse. Ordenó a todos sus siervos egipcios que salieran de la habitación y, quedándose a solas con sus hermanos, rompió a llorar tan fuerte que se escuchó en toda la casa del faraón. Y a través de sus lágrimas, pronunció las palabras que habían estado guardadas en su corazón durante 22 años. «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». El impacto de esas 2 palabras, «Yo soy José», fue como un trueno en la habitación. Los hermanos quedaron paralizados, mudos de terror. El gobernador de Egipto, el hombre que tenía sus vidas en sus manos, era el hermano al que habían vendido como esclavo hacía más de 2 décadas. Su peor pesadilla se había hecho realidad. Su pecado, enterrado durante tanto tiempo, los había encontrado. Esperaban el juicio, la retribución, la venganza que tan ricamente merecían. Pero lo que sucedió a continuación fue el clímax de toda la historia, el momento en que el propósito de Dios se reveló en toda su gloria. José, viendo su terror, les dijo: «Acercaos ahora a mí». Y cuando se acercaron temblando, les repitió: «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». No lo dijo como una acusación, sino como una declaración de un hecho que estaba a punto de redimir. Y entonces pronunció la frase que es quizás la declaración más profunda de la soberanía de Dios en todo el Antiguo Testamento. Les dijo: «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Y repitió la idea para que no hubiera duda. «Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación».
Esta es la revelación del propósito. José, desde la perspectiva del palacio, podía ver lo que no podía ver desde el pozo. Vio que la mano de Dios había estado obrando no a pesar de la traición de sus hermanos, sino a través de ella. Cada herida, cada lágrima, cada año de injusticia no habían sido accidentes sin sentido. Habían sido pasos necesarios en un plan divino para posicionarlo en el lugar exacto, en el momento exacto, para salvar a su familia y al mundo. Finalmente, resume toda su teología en una frase que debería resonar en el corazón de cada persona que ha sufrido una injusticia. Les dice: «Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios». Y luego, en un encuentro posterior, lo articula de la manera más famosa: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Aquí vemos la culminación de su transformación. El hombre que se paró ante ellos no era una víctima buscando venganza, sino un redentor ofreciendo gracia. Había entendido la lección más profunda que el sufrimiento puede enseñar: que Dios es tan soberano que puede tomar el peor mal que los hombres puedan hacer y convertirlo en el mayor bien para sus propósitos. Eligió el perdón sobre la amargura. Eligió la reconciliación sobre la retribución. Eligió ver la mano de Dios en lugar de la malicia de sus hermanos. Y al hacerlo, no solo los salvó físicamente del hambre, sino que los liberó espiritualmente de la carga de su culpa, rompiendo el ciclo de pecado y traición que había plagado a su familia durante generaciones. Esta perspectiva no absuelve el pecado de sus hermanos. Lo que hicieron fue malvado, pero pone su maldad en su debido lugar, subordinada al plan soberano de Dios. Dios no causó su pecado, pero lo usó. Lo tejió en su tapiz, convirtiendo un hilo de odio y traición en una hebra de oro de salvación y providencia. La historia de José, por lo tanto, no es simplemente la historia de un hombre que superó la adversidad. Es la historia de un Dios que está en control absoluto de cada detalle de nuestras vidas, incluso de los más dolorosos. Es la prueba de que nada de lo que nos sucede es en vano si estamos en sus manos. La vida de José no es solo una historia del pasado. Es un espejo profético de tu presente y una promesa para tu futuro. Es el mapa de Dios para sacar a los líderes de los lugares más oscuros. Quizás mientras escuchas esto, te encuentras en una de las etapas del viaje de José. Quizás estás en el pozo, traicionado por las personas en las que más confiabas, ya sea tu familia, tus amigos o tus compañeros de trabajo. Te han despojado de tu túnica, de tu dignidad, y te han dejado en un lugar de oscuridad y desesperación, preguntándote dónde está Dios. O tal vez estás en la esclavitud, atrapado en un trabajo sin futuro, en una situación que te roba la libertad y la alegría, sirviendo a los sueños de otros mientras los tuyos parecen morir cada día. Eres fiel, trabajas duro, pero parece que no hay salida, que estás condenado a una vida de servidumbre. O quizás, lo que es peor, estás en la prisión, has hecho lo correcto, has mantenido tu integridad, pero tu obediencia te ha costado caro. Has sido falsamente acusado, malinterpretado, y ahora estás en una celda de olvido, esperando una justicia que nunca llega. Has sido olvidado por aquellos a quienes ayudaste, y sientes que incluso el cielo ha guardado silencio. Si estás en cualquiera de estos lugares, la historia de José te grita una verdad ineludible. Tu ubicación actual no es tu destino final. Cada una de estas etapas de sufrimiento no es un castigo, es una preparación. Dios no está desperdiciando tu dolor, lo está invirtiendo. Tu pozo de traición te está enseñando a depender únicamente de Dios, no de los hombres. Tu esclavitud en un trabajo ingrato te está enseñando la fidelidad en lo poco, para que puedas ser puesto sobre lo mucho. Tu prisión de espera y olvido está forjando en ti la humildad, la paciencia y el carácter que necesitarás para manejar la promoción que Dios tiene reservada para ti.
La decisión más importante que puedes tomar hoy es cambiar tu perspectiva. Dejar de ver tu sufrimiento como un callejón sin salida y empezar a verlo como un campo de entrenamiento. Dejar de preguntar, ¿por qué a mí? Y empezar a preguntar, ¿para qué me estás preparando, Señor? Cada prueba es una lección, cada retraso es un tiempo de forja, cada herida se convertirá en una fuente de sabiduría. Los sueños que Dios puso en tu corazón no han muerto, solo están madurando. Están pasando por el mismo proceso que pasó José, siendo probados por el fuego para que, cuando se cumplan, la gloria no sea para ti, sino para Él. Tu promoción no vendrá de los hombres, ni del este, ni del oeste. Vendrá del Señor en su tiempo perfecto y vendrá de la noche a la mañana. Así que no te rindas en el pozo. No te amargues en la esclavitud. No desesperes en la prisión. Tu pozo no es tu tumba. Tu celda no es tu fin. Tu prisión es tu plataforma. El mismo Dios que convirtió la mazmorra de José en un pasillo hacia el trono, está obrando en los detalles de tu vida en este preciso momento, convirtiendo tu desorden en un mensaje, tu prueba en un testimonio y tu dolor en tu promoción. Si te sientes en uno de estos lugares, quiero orar contigo ahora mismo. No tienes que entenderlo todo, solo tienes que confiar en el Dios que lo ve todo. Dios de José, tú que ves mi sufrimiento en mi pozo, en mi esclavitud, en mi prisión. Tú conoces los sueños que pusiste en mi corazón y que parecen tan lejanos. Me rindo a tu proceso, confío en tu tiempo. Te pido que conviertas mi dolor en propósito y mi espera en preparación. Levántame en tu tiempo perfecto, no por mi fuerza, sino por tu gloria y tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, aférrate a la esperanza. Tu historia no ha terminado. Lo mejor está por venir. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje te ha fortalecido, compártelo con alguien que necesite recordar que su prisión es solo una parada en el camino hacia el palacio. Que Dios te bendiga